Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Villanías. Los motivos del malo. Los motivos del malo, villanías. Bueno, este es un programa que yo disfruto muchísimo y que es un tanto lúdico, sabroso, no tiene pretensiones así de grandes profundidades, pero sí de comprensión humana, sí, ante las razones del malo. Y usted sabe que hemos hablado, en ópera del Barón Scarpia, de Tosca. En literatura hablamos de Iago, con el doctor Arnulfo Velasco. Después hablamos del Guasón, en historieta. Hablamos incluso del corrido de Hipólito, que mató a Rosita Alvides, y luego de Carlos López Moctezuma en cine. Pues ahora nos falta el teatro, no habíamos hablado sobre teatro, y tenemos un malo. Pero antes de presentar al malo, un bueno por su capacidad y su talento y su calidad humana, que es Bernardo García, que ya está por aquí y a quien agradezco que inmediatamente me dijo, sí, claro, hablemos del malo Calígula, de la obra de teatro de Camus. Hola, Yolanda. Buenos días, Bernardo. Buenos días a toda la gente del auditorio y encantado de estar aquí. Qué bonito programa de Villanías. Cuando me invitaste no dudé, por supuesto, en decir que sí. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias. Sobre todo porque, Bernardo ya ha estado como colaborador 2 ocasiones durante todo un año y otra vez nuevamente, y es un gran colaborador y es un tema que nos une como parte de nuestros estudios que compartimos, y además pues es apasionante. Estoy hablando de la obra de Albert Camus, que forma parte de su ciclo del absurdo. Albert Camus, filósofo, dramaturgo también, existencialista, más que existencialista, no, corrijo, sería, sí, existencialista, pero con un manejo muy especial, porque de alguna época Jean-Paul Sartre y él fueron muy amigos, pero luego fueron muy enemigos. Sí, así fue. En sus juventudes fueron muy grandes amigos, pero después ya... y de pronto se alejan. Y el término existencialismo, si a uno o a otro no les gustaba tanto, en fin, no nos metamos en esas honduras, pero sí nos metamos con Calígula. ¿Qué te parece, claro, Bernardo? ¿Quién fue Calígula? Bueno, Calígula es una obra de teatro extraordinaria. Por supuesto que está basada en el emperador romano Calígula, pero lo genial de esta obra de teatro es que Albert Camus lo humaniza, ¿no? Sí. Es un villano que hace barbaridades, ahorita hablaremos de algunas de ellas, yo creo, sí. Pero el gran talento de Albert Camus en su obra de teatro es la manera en la que dota de humanidad a ese villano, le da motivos para su maldad. Entonces creo que es común, es una obra que yo suelo utilizar también mucho en las clases que doy, y es común ver cómo en la medida de que uno va leyendo la obra se puede sentir incluso empatía, sí, o simpatía con él, aún siendo pues un malazo, ¿no? Sí, y lo has dicho muy bien, porque lo primero que uno adjetiva de un villano así es un inhumano. Sí. Pues Albert Camus, en esta primera obra de teatro que él hace, su primera obra de teatro, sí, logra humanizarlo al grado de quienes lo leemos o somos espectadores de la obra, llegamos a comprender sus razones. Exactamente. Sí, es una obra, además, como tú lo decías ya, del ciclo del absurdo, su primera obra de teatro tal cual, escrita, sí, en 1937, pero... una obra sobre la que trabajó más de 10 años, sí, creo que entre 15 años, tal vez un poco más, le estuvo trabajando, y eso a mí me conmueve mucho, porque creo que en cierta medida Albert Camus se parece a Calígula, y yo creo que él mismo tenía las mismas dudas que tiene Calígula, claro, en otro nivel. No es que Albert Camus fuera un asesino o un déspota, pero yo creo que entendía perfectamente a ese, sí, Calígula que él estaba retratando. La obra terminó, al principio era una obra en 3 actos, de la primera que publicó, que fue en 1937, pero después se estrenó hasta el 45, o sea, justo después, o al término de la, sí, Segunda Guerra Mundial, que parece que en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial Albert Camus le hizo variaciones importantes, sí, a la pieza, entonces eso también es interesante, la modificó. Yo creo que el sentimiento de la guerra y la situación de la posguerra lo ha de haber forzado a hacer algunos cambios importantes, ¿no?
y convertir la obra de 3 actos a 4. Exacto. Aristóteles diría que lo ideal serían 5. Exacto. Pero son 4 actos Ujú. y son espléndidos. Sí. Y sí, en efecto, forman parte de su ciclo del absurdo. Y hay que recordar, y la primera invitación sería a leer el teatro de Camus, Sí, porque están Los totalmente. Justos también, Los Justos. con un dilema moral espléndido, pero está también El Malentendido, en fin, la obra en general de Camus. Pero volvamos a Calígula, recordando que fue un emperador que vivió el año 41 después de Cristo, 40-41, Ujú. no sé la fecha exacta, pero sí fue post-Cristo, ¿no? Sí, Perseguidor sí, sí. de En los años posteriores, Sí. inmediatos posteriores, sí. Ujú, en las primeras décadas, vamos, pues, Exacto. de Cristo. Y entonces, su ciclo del absurdo elige Albert Camus a un personaje así. Y vamos a estar recordando a lo largo del programa algunos de los momentos más importantes. Quizá la frase que a mí desde un principio me golpeó y con la que quisiera que empezáramos para dar cuenta del porqué del absurdo, fue el hecho de que él dice, los hombres nacen, viven y nunca son felices. Eso a él le parece absurdo. ¿Cuál es el sentido de vivir entonces? Claro. Esa es la frase que golpea desde el principio, porque él ante eso lo intenta todo, incluso el poder exacerbado. Pero ¿qué te parece si comenzamos reflexionando sobre esa frase? No, muy, muy bien, pues es claro la frase que detona Sí. toda esa maldad de Calígula, que durante toda la obra de teatro pues, se va confundiendo entre maldad y bondad, ¿no? Es difícil en algún momento establecer ya juicios. Claro, se pueden establecer juicios rápidos sobre las acciones que hace Calígula, como es malo matar, es malo humillar, etcétera, pero al tener él sus motivos y sus razones tan sólidas, es difícil pelearse con él. Entonces, claro, la premisa que toma Calígula es esta frase, los hombres mueren y no son felices, ¿no? Es la frase que pronuncia. Creo que parte de la genialidad de Camus es que nos presenta a un Calígula que inicialmente en la obra de teatro no está en escena, ¿no? Es decir, lo que tenemos en escena en el acto primero y en la escena primera Sí. son los patricios, los senadores romanos, digamos, deliberando y pensando en por qué Calígula desapareció. Sí. El emperador, ¿no? Se había ido. Entonces nos enteramos muy pronto de que se murió su hermana Drusila, su hermana que al mismo tiempo era un amante, mantenía una relación incestuosa con ella, y entonces todos asumen que por la muerte de Drusila, Calígula quedó Está muy deshecho. afectado, está deshecho y se fue. Cuando finalmente aparece Calígula en escena, pues sí vemos a alguien que está muy lejos de ser un emperador, ¿no? Camus nos pone ahí en la obra de teatro escrita que llega con cara de enajenado, como si hubiera vagado 3 días y 3 noches sin parar, está verdaderamente deshecho, y en las primeras conversaciones que empieza a tener con las personas que estaban a su alrededor, Escipión entre ellos, o Quereas, es cuando suelta esta frase que tú dices, ¿no? Los hombres mueren y no son felices. Él dice, y claro, puede haber a lo mejor un tipo de lectura no muy atenta que no le crea a Calígula, pero él dice que no le afectó tanto la muerte de Drusila. Acompañado de esa frase, Yolanda, que tú bien citas, acompañado de esa frase, Calígula dice, la muerte de Drusila solo fue un pequeño signo de una verdad muy fácil de comprender, pero muy pesada de llevar. Y esa verdad que es fácil de comprender y pesada de llevar es que los hombres mueren y no son felices. En la profundidad de la frase sí me parece a mí que sintetiza toda la filosofía existencial, aunque sin entrar en esas honduras, pero es el emperador diciendo, no vale la pena vivir si al final vamos a terminar muertos, ¿no? ¿Para qué preocuparnos por la libertad, por la justicia, por el bien, si al final todos nos vamos a morir? Entonces, lo que le sucede a Calígula es una especie, por un lado, de hiperconciencia de la muerte. Nos vamos a morir, no tiene caso estar haciendo aquí esfuerzos humanos y por otro lado eso le quita valor y le quita sentido a toda la vida humana. Sí. Y entonces eso es lo que a mi juicio significa la frase de los hombres mueren y no son felices. Sí, es realmente el sinsentido de la vida, así de claro como lo has dicho, Bernardo, que sería esa filosofía existencialista que en resumidas cuentas habla de que somos arrojados a la existencia, somos arrojados sin que nos pida nadie permiso, somos proyectos, somos arrojados. Y pero ahí esto plantea
una serie de cuestionamientos. ¿Qué haces con tu vida? Ya dependerá de ti. Si tú mismo le das sentido, dirán, en fin, tanto Jean-Paul Sartre como Camus, si no tiene sentido la vida, habrá que dárselo. Y vienen una serie de cuestiones interesantes. Pero yo te propongo que recuperemos la anécdota, ya hemos empezado a hacerlo, para las personas que no han leído la obra de teatro, pues conozcan de qué se trata exactamente, y recuperando de forma sencilla lo que es la narración, los hechos, vamos, de la obra de teatro. Bueno, pues sí, pues el acto primero es justamente eso, ¿no? Inicia con un Calígula desaparecido, con toda la gente que colabora con él, preocupada por su desaparición. Lo que detona esa desaparición, como ya mencionaba, es la muerte de una mujer que Calígula amaba mucho, su hermana y su amante Drusila, y luego tenemos la vuelta de Calígula, y el contacto que tiene con varios de los personajes que son fundamentales a lo largo de la obra. O sea, por un lado está Helicón, por otro lado está Escipión, Quereas y Cesonia, que era una mujer con la que también tenía una relación. Lo amaba, amorosa. era fiel, digamos. Era fiel, exacto. Yo creo que una clave de lectura interesante para Calígula es que cuando Calígula regresa finalmente y está tan afectado, y yo creo que es parte de la empatía que puede generar un villano con el lector. Con un dolor humano tan... Un dolor humano tan profundo, sí. Es decir, no es un villano gratuito que se la pasa haciendo el mal porque sí, es un villano desesperado, es alguien angustiado, es alguien que conoció el peso de la muerte, que conoció el peso del dolor, y que ante esa muerte tan cercana, pues llega a la conclusión de que la vida de que ninguna empresa humana tiene sentido ya. Sí. Y entonces yo creo que el resto de la obra puede ser leída también como el esfuerzo de los personajes que están cerca de Calígula y que le tratan de hacer ver que la vida sí tiene sentido. Y hay una confrontación constante de Cesonia, por ejemplo, diciéndole que el amor puede dar sentido a la vida, pero siempre las razones de Calígula son más fuertes. Sí. Quereas diciéndole que él quiere que los hombres vivan y sean felices, Calígula dice que los hombres mueren y no son felices. O sea, cada uno le da un sentido y Calígula los va botando, ¿no? Sí. Con argumentaciones más fuertes. Pues vamos a ir al primer corte y nos quedamos con del primer acto, precisamente esta frase de Calígula que leo. Dice: ¿qué gano con una mano firme? ¿De qué me sirve tan tremendo poder si no puedo cambiar el orden de las cosas? Si no puedo hacer que se ponga el sol por el este, si no puedo evitar que haya tanto sufrimiento y que los seres mueran. Corte y regresamos con usted. 3030-5326, 3030-5328. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos con la línea de villanías y estamos hablando del emperador romano, cuyo periodo de gobierno fue del 37 al 41 después de Cristo, un personaje que pasó a la historia así como un gran militar, pero también de una gran crueldad, que va a tomar Albert Camus y él como dramaturgo va a regalarnos de su ciclo del absurdo la obra Calígula. Y estamos citando cómo para Albert Camus la vida es un absurdo, y esto lo va a repetir Calígula llevado hasta su máxima expresión de lo absurdo de la vida. Bernardo García. Pues sí, Yolanda, como decíamos antes del corte, el núcleo, pues yo diría que el núcleo filosófico de la obra es justamente eso, ¿no? Calígula a lo largo de la obra pronuncia que nada es importante, que nada en la vida importa porque al final nos vamos a morir. Eso sería como la explicación de esa contundente frase de los hombres mueren y no son felices. Nada importa. Nada, ni el amor, ni la libertad, ni la justicia, nada es importante. A lo largo de la obra muchas personas van a tratar de decirle que sí hay cosas importantes. El primero, por ejemplo, que aparece en la obra es el intendente, que sería una especie ahí como de secretario de Hacienda, ¿no? El encargado del tesoro. Del tesoro. Dice: Calígula, te extrañamos, ¿no? Como no se vale desaparecerse siendo emperador 3 días, ¿no? Hay cosas importantes que hacer, y se lo estaba diciendo a un hombre que estaba desesperado porque se le reveló que justamente nada importaba, porque al final nos morimos. Entonces Calígula lo confronta y le dice: sí, ¿y cuáles son las cosas importantes? El intendente le dice: el tesoro, y Calígula empieza ahí como con su primer gesto de maldad
tremendo, ¿no? Dice, ok, si el tesoro es importante, vamos a tomar esta decisión. A partir de mañana, todo mundo va a hacer su testamento a favor del Estado y cuando haga falta dinero en el tesoro, vamos a matar arbitrariamente a la gente y el tesoro va a ir creciendo. Incluyendo al propio intendente si es necesario. Incluyendo al propio intendente si es necesario. Todo a Roma testa a favor del Estado. A favor de lo que les parece importante, fíjate, les está dando lo que piden. Si el tesoro es importante, démosle prioridad al tesoro. Entonces todos hacen su testamento a favor del tesoro y vamos matando de uno en uno y asunto resuelto. Lo más importante está resuelto. Está resuelto, exactamente. En cuanto Calígula toma esa decisión, el intendente se arrepiente, ¿no? Y de inmediato dice, no, detente Calígula, ¿no? Y Calígula dice, no, tú dijiste que el tesoro era importante, nos vamos a comportar como si el tesoro fuera importante. Y entonces te estoy haciendo un favor, estoy haciendo lo que tú pides. Sí. Y si no te sales de aquí, le dice literalmente, te voy a matar a las 3, 1, y sale el intendente corriendo. ¿No? Y entonces Calígula empieza a hacer ese tipo de ejercicio que él le llama, él se asume como pedagogo de esa verdad que es que nada importa porque al final morimos. Entonces Calígula no solamente se le revela una verdad, sino que él mismo se plantea la obligación de ser el profesor de esa verdad. Y él asume, y tal vez ese sea el error de Calígula, pero él asume que su labor va a ser convencer a todo mundo de eso, y que si alguien no sabe que nada es importante, él se lo va a decir. Él se lo va a decir y se lo va a demostrar. Y a lo largo de toda la obra lo demuestra con ese tipo de gestos que son obviamente terribles, ¿no? Yo agregaría a esto que nos has explicado con tanto acierto, Bernardo, que su recurso va a ser sentirse como emperador con derecho a la libertad absoluta. Él dice, yo tengo la absoluta libertad sobre la vida y la muerte, pero luego, aún en ese momento, porque la empieza a ejercer, no es que lo diga y luego se arrepienta, no, lo empieza a ejercer, pero en ese momento aspira a poseer la luna, a alcanzar la luna en esa libertad. Si soy libre, yo quiero tener la luna, lo cual es también un absurdo. Sí, pero claro. Es hasta poético ese momento. Sí, totalmente. Yo creo que ahorita que hablábamos de las experiencias de lectura y cómo puede el lector generar fácilmente una empatía con un villano tan terrible como Calígula, hay gente que de entrada le choca tanto la maldad de Calígula que no logra generar esa empatía, y que a mis estudiantes, por ejemplo, cuando yo les pregunto qué creen que le pasó a Calígula, o sea, ¿qué le pasó? Una respuesta casi inmediata es, pues bueno, se le murió la mujer que amaba y se volvió loco, ¿no? Y yo creo que es una lectura poco fina, porque lo que le sucede no es que se muera la amada y se vuelve loco. Lo que Calígula dice es que eso solamente es un signo pequeño de una verdad más fuerte. Entonces, cuando Calígula regresa de esos 3 días en donde estuvo perdido, vagando, desesperado, uno de los diálogos más interesantes a su regreso es con Helicón. Helicón era un personaje también real y que retoma Albert Camus en la obra de teatro, que había sido esclavo y Calígula lo saca de su condición de esclavo. Entonces Helicón se siente en deuda con él y es fiel con él, y es un hombre además muy inteligente. Y entonces, en la conversación que tienen ellos, Helicón le pregunta a Calígula que dónde estaba, y él dice, es que no pude encontrar lo que estaba buscando. ¿Y qué es lo que estabas buscando? La luna. La luna. Porque soy el hombre más poderoso y lo único que me hace falta es la luna. Sí. Y la luna lo resuelve Albert Camus como un símbolo pues muy bello, ¿no? O sea, Calígula dice literalmente, el mundo tal como está no es soportable, por eso necesito la luna, o la dicha, o la inmortalidad. Algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo. Entonces la luna es este símbolo de lo imposible, y lo imposible en este caso es la felicidad, la inmortalidad. O sea, Calígula quiere que no haya muerte, que la vida tenga sentido, que los hombres podamos ser felices, y al saber que no puede tener eso incluso con todo su poder, pues eso queda concretado en un símbolo tan bello como la luna, ¿no? Bueno, yo en ese momento voy a compartirles un poco mi impresión cuando leo la primera vez. Lo primero que te ocurre es que dices, tienes razón Calígula, y viene esa empatía y vienes a comprenderlo totalmente. Después de una lectura, tal vez 2 o 3, de pronto te das cuenta de que aquí hay un guiño muy claro en este pasaje que has citado con el propio Nietzsche, que dice que la vida es insoportable si no estuviese lo bello. Se refiere al arte. El sentimiento del arte de Nietzsche es
existe para que la vida sea soportable, cita de Nietzsche. Y aquí recordamos que Camus se identifica mucho con Nietzsche, ¿no? Y va a ser una de sus pilares, vamos. Sí, sin duda. Yo lo que decía también al principio del programa es lo mucho que me conmueve que Albert Camus haya escrito de esta manera sobre Calígula, porque uno también puede preguntarse qué pasó con el autor para que escribiera de manera tan humana sobre uno de los tiranos más clásicos, ¿no?, en la historia de la cultura. Sí. Y yo creo que tiene que ver, por un lado, como tú lo dijiste también, con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de pues mucha desazón, de mucha conciencia, de toma de conciencia, claro, con la presencia también de un tirano ejemplar, ¿no?, el caso de Hitler, pero también creo que tenía que ver con la vida personal de Albert Camus como un hombre enfermo de tuberculosis. Entonces él empezó a hacer la obra cuando sus expectativas de vida no eran buenas. Él pensó que se iba a morir en pocos años, y entonces a mí me conmueve imaginarme a ese Albert Camus escribiendo sobre el hecho de que la vida o nada en la vida es importante porque al final nos morimos, como si él mismo como escritor y como filósofo estuviera diciendo, pues ¿para qué todo este talento que tengo? ¿Para qué escribir obras de teatro si en un par de años estaré muerto? Entonces yo sí puedo ver, aunque es un ejercicio ya de metalectura, que el Calígula es también Albert Camus, o sea, que ahí están los argumentos que Albert Camus tenía para decir que la vida es absurda, que nada tiene sentido, que nada es importante, ¿no? Creo que eso es, y claro, por supuesto que tendrá sus puentes con Nietzsche y con mucho de la filosofía de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sobre todo al hablar de lo bello, aquí aparece la luna como ese símbolo de lo que él necesita, y puede ser la luz que ilumine una vida sin sentido, ¿no? Finalmente. Claro. En fin, es de una riqueza enorme, pero estamos con ese personaje de Calígula, con ese aberrante emperador que la historia da cuenta de él también y que cometió tantas aberraciones, vuelvo al término. Pero insisto en la sensibilidad de Camus con esa poesía que tiene para presentar la luna como lo bello. Cuando un lector se enfrenta con un texto así, tal vez te pasó, Bernardo, de pronto dices, bueno, tiene razón, entonces ¿cómo me salvo yo, lector? O sea, ¿a dónde miro? ¿Te pasó esto? Sí, claro, sí. Eso es terrible, porque es cierto, tienes razón, ¿de qué sirve todo esto que intento, que hago, o no hago, o que dejo de hacer, en fin? ¿Hacia dónde o por qué? Y viene o sea, más vale que el texto nos dé una respuesta, que no siempre sucede. Pero bueno, claro, por eso te aferras a cualquier luz del texto para ver por dónde puede ir la respuesta, ¿no? Claro. Ahora, lo poético del texto de Calígula está dado por los símbolos, como tú lo dices también, en la luna, pero también en el desarrollo. Por ejemplo, uno de los personajes, el mejor amigo de Calígula, que es Escipión, es poeta, es un joven poeta. Calígula mismo es poeta. Sí. Entonces, eso es algo muy interesante también, como la primera caracterización que tenemos los lectores de Calígula no proviene de acciones de Calígula, sino de lo que otros dicen de él, porque Calígula está desaparecido. Y lo que otros dicen de él, particularmente los patricios, es que era demasiado sensible para ser un emperador. Y es que no se puede ser emperador y coquetear, no es con estas palabras, pero coquetear con el arte. Exacto. No comulgan el arte con la dirección de un estado, por ejemplo, ¿no? Y entonces sabemos, antes de que Calígula entre en escena, que Calígula tenía un gusto grande por la poesía, que leía poesía junto con su amigo Escipión, que componía poesía. Y por la danza incluso. Aunque lo hace de una manera paródica, pero también por la danza, por las artes en general, ¿no? Claro. Asumido a la luz de la actualidad, pues viene esa confrontación tremenda. Es que un político no tiene la sensibilidad, no podría ser jamás un artista. Un político en estos días ya no es que fuera artista, pero al menos tener la sensibilidad para comprender el fenómeno del arte. El cuestionamiento está ahí. Sí, claro. Como de postura personal, por supuesto que yo no encuentro que entre el arte y la política deba haber una separación, sino más bien una unión, y en la medida en la que se alejen puestos de tomas de decisiones importantes, de representación pública general, se tiene que estar cerca de las representaciones artísticas, del arte, de lo bello de la vida. Sí, porque finalmente el arte da cuenta del humano. Y bueno, en el caso de Calígula, eso es algo que también puede generar empatía con el espectador,
asumiendo que Calígula antes había sido poeta, pero claro, después de esta revelación que tiene de que nada es importante, tampoco el arte va a ser importante para Calígula. Tampoco. Entonces Se va a burlar de él. se burla del arte, por ejemplo, cuando se viste de, Sí. en el acto tercero se viste de Venus grotesca, y se pone a hacer, pues sí, un baile raro, ¿no? Se burla también de los poetas, hace un concurso de poesía, se burla de ellos, en fin, tampoco el arte va a tener ya ese peso para Calígula. Ahora, un momento difícil de la obra es darnos cuenta de que sí tiene efectivamente personas que le amen, cuando menos que le respeten, cuando menos que le son leales. Y entonces uno podría pensar que esta sería la línea, el rostro del otro sería la línea donde se pudiera salvar. Pero hay un momento en que él cuestiona, incluso mata al padre de uno de sus más fieles seguidores. Uh-huh. O sea, eso, dices tú, va contra todo, absolutamente contra todo, entre comillas, congruencia con su tesis de nada es importante. Sí. Eso, claro, lo que acabamos de decir para hacer un mapa de la obra, por si los radioescuchas no la han leído, pues lo que estamos diciendo del sinsentido que se le presenta a Calígula y de la muerte de su hermana, viene todo eso en el acto primero. Entre el acto primero y el segundo hay un salto temporal grande, creo que son 2 o 3 años, no me acuerdo. Y entonces el acto segundo, después de que se abre el telón, ya Roma y Calígula son otros, ¿no? Sí. Ya Calígula mató al papá de Escipión justamente, sí. Ridiculiza a los hombres honorables, a uno de ellos, al viejo Patricio, lo hace correr alrededor de su cama, le dice mujercita, los humilla, bueno, cosas también horribles, ¿no? Abusa sexualmente de las parejas, de las esposas de ellos. Entonces ya Roma está en ese momento, 2 años después de Calígula, seguir al pie de la letra su tarea de ser pedagogo del sinsentido o pedagogo del absurdo, ¿no? Lo muy interesante de ese segundo acto es que empiezan a aparecer personajes que en un nivel mucho más profundo y más pensado tratan de confrontar a Calígula. Por ejemplo, el pueblo en general lo que quiere es matarlo, es decir, es un tirano, nos está estropeando la vida, hay que matarlo y hay que hacer una revuelta. Y ahí hay un personaje muy interesante que es Quereas, que logra tranquilizar al pueblo y decirles, ustedes ni siquiera han reconocido quién es el verdadero enemigo. Y creo que eso es importante para el programa de Villanías, porque Quereas logra ver que el verdadero enemigo no es Calígula. Él logra ver que Calígula es un hombre desesperado, un hombre que perdió el sentido de la vida y que tiene razones para postular el sinsentido de la vida. Pero Quereas convence al pueblo de no hacer una lucha directa contra la persona Calígula, sino contra la idea que Calígula representa. Uh-huh. Entonces Quereas les dice, el enemigo no es el hombre, sino el hecho de que ese hombre está abanderando que la idea de que nada es importante y de que nuestras vidas no son nada y de que no podemos ser felices. Por supuesto que no lo entienden, Quereas es un hombre bastante más inteligente que los patricios. Sí, profundo. Muy profundo, y entonces todo el capítulo segundo se convierte como en esa manera en la que Quereas trata de vencer los argumentos de Calígula. Lo trágico para los lectores también es que no puede, es que nadie puede ganarle a Calígula, y eso genera mucha desazón en la lectura, ¿no? No solo nadie puede ganarle a Calígula, a lo mejor a Calígula sí, de hecho le ganan, lo matan finalmente, como sabemos en la historia, pero nadie puede oponerse a la idea con argumentos. Exactamente. Todavía ahorita, el absurdo, si no tienes una fe que va a lo metafísico, ¿cómo resuelves esta vida, no? Claro. Vaya, el sinsentido de la vida. Habrá respuestas como el rostro del otro, no importa que no haya trascendencia, mi vida tiene un sentido en la medida, y aquí cito a Gabriel Marcel, que dice, bueno, si Heidegger habla del hombre como un ser para la muerte, Gabriel Marcel dice, un ser para el rostro que está más allá de tu muerte. Y entonces respiras y dices, bueno, pero vaya, la verdad es que Calígula, la reflexión terrible, y sí, es ciertamente la de Camus, que va a proponer esta misma idea en el mito de Sísifo, ¿no? Sí. O sea, en lo absurdo de algo, porque el mundo que te rodea te rebasa, no puedes comprenderlo. Y entonces, y fíjate, hay una parte donde Albert Camus dice, no he podido comprenderlo. O sea, deja abierta la posibilidad de la metafísica, ¿eh? Sí, la obra, parte de lo que a mí también más me gusta de la obra de teatro es que no se resuelve. No. Es decir, claro, en términos narrativos, pues ahí va el spoiler, ni modo, pero ¿sí? ya está dicho y se sabe. En términos narrativos, pues Calígula
se muere. Pero la última frase de la obra es genial, porque es Calígula, cuando ya lo están matando, grita "todavía estoy vivo". Sí. Y ese grito de "todavía estoy vivo", que es el cierre de la obra, cierra el telón después de ese grito, a mí me parece extraordinario, porque es como si Calígula mismo, Albert Camus también, estuvieran diciendo: ok, me pueden matar a mí como hombre, pero eso no significa que la vida tenga sentido. Sí. Entonces, y tan vivo está, que estamos hablando de él. Exactamente. Sí. Y de la idea que postula. El propio Camus, claro. Claro. Y entonces eso es muy difícil, hacer una obra de teatro sin, digamos, sin tomar partido de manera tan franca. O sea, Albert Camus se pone más o menos en un punto neutral. Y también por eso hablaba yo de lo mucho que me conmueve pensar en Albert Camus como escritor y como pensador. Sí. No es una lectura en la que tú puedes decir: la ideología está clara, la vida no tiene sentido. No es cierto. Tampoco es una obra de teatro que proporcione una salida y que diga: miren, sí, la vida sí tiene sentido y la encontró Calígula y todos felices. Tampoco. Te abre la puerta al dilema y está ahí. Exactamente. Entonces, como lector, pues uno queda sumergido en la duda, en pensar qué le podría uno decir a Calígula, cuál de los personajes podría efectivamente romper esa verdad que se le reveló a Calígula. Claro. Y bueno, pues no se encuentra. Entonces, es una obra que nos deja en la duda, ¿no? Sí. Ahora, Bernardo, dices que la obra te sumerge en ello, pero casi siempre va a encontrar empatía el lector o el espectador que ya trae esa inquietud y que simplemente la formula Camus por el personaje de Calígula. Pero si ya traes esa inquietud, esto te va a hacer un clic inmediato y lo vas a comprender a Calígula. Claro. Otra vez son los niveles de recepción de una obra. Sí, claro, también. Estamos en vivo esta mañana, Bernardo García con nosotros, hablando de Calígula, la obra de teatro de Albert Camus. Y claro, las personas que han llamado y que nos preguntan si se consigue, sí, por supuesto, es, digamos, entre comillas, fácilmente conseguible. Sí. Recuerda que muchas de nuestras librerías, y yo las felicito y me encanta, vas por un libro, no lo encuentran, pero te ayudan a buscarlo y te lo consiguen en unos días. ¿No? A veces se manda a pedir directamente, por eso lo hago yo con mucha frecuencia, y sí vale la pena leer la obra, sobre todo, bueno, con estas introducciones y esta forma de conversarlo con Bernardo García hoy con nosotros, cuya presencia e ideas y sensibilidad agradezco enormemente, Bernardo. Muchas gracias. Tenemos todavía un par de minutos antes de ir al corte. ¿Qué diríamos? Bueno, a propósito de esta pregunta del auditorio de si se consigue o no, sí es fácil de conseguir. Generalmente viene en un libro junto con otra de las obras de teatro de Albert Camus, que es El malentendido. El malentendido. Pero hay muchas versiones, es más o menos fácil de conseguir. Como tú lo dices, si no está en la librería, se consigue. Lo traen de alguna otra librería del país. La traducción, que eso es algo interesante, es de Aurora Bernardes, que fue la pareja de Julio Cortázar. Tanto Cortázar como Aurora Bernardes fueron buenos traductores de literatura y de filosofía, incluso francesa. Y por ahí ¿se pueden decir editoriales o no? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que todo lo que sean libros es perfecto. Bienvenido. En Editorial Alianza es la traducción que han utilizado desde hace muchos años, desde décadas, y es una traducción preciosa. A propósito del malentendido, fíjate, en una entrevista que le hacen a Albert Camus le preguntan qué importancia tiene la fama y el reconocimiento, y dice: una vez que te sumerges en estos cuestionamientos, dice, es una tontería, y dice: la fama es un malentendido. Justamente. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento con ustedes aquí en su programa Las 9 con usted. 3030-5326, 3030-5328. Nuestra compañera Ángeles Rodríguez le va a atender al teléfono. Está en los controles nuestro compañero Jorge Ariel Aguilera. Gracias a ambos y a usted que nos llama y nos da su punto de vista. Volvemos luego de este corte. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, estamos hablando en villanías de un gran villano como fue el emperador Calígula, pero no estamos analizándolo desde la historia, sino desde la dramaturgia.
que nos presenta una verdadera obra de arte de Albert Camus, y que realmente el propio Camus atormentado se expresa, es una especie de alter ego en donde en la obra esas preguntas las hace eco de sus propias inquietudes. La pregunta y el comentario que hacíamos al inicio, y durante el corte lo platicábamos Bernardo y esta servidora, es ¿por dónde podríamos encontrar, si no la respuesta, que sería también absurdo intentarlo, una posibilidad de luz, una posibilidad de salida, cuando menos una apertura para seguir sobre ese camino? Y hay un personaje que nos puede dar una luz. Sí, un personaje que es justamente, perdón, el poeta Escipión, por lo que decíamos también de la poesía. En general, cuando Calígula llega con su filosofía de muerte y de ser el pedagogo del absurdo y del sinsentido, todos tratan de, a su manera, confrontarlo. Por ejemplo, Cesonia diciéndole que el amor es importante. Cesonia termina siendo, o sea, se muere a manos de Calígula. Uh-huh. Helicón, que tiene como una fidelidad importantísima hacia Calígula por haberlo sacado de su condición de esclavo. Helicón solamente piensa en la comida, en la fiesta. Helicón entra en escena por primera vez en el acto primero comiendo cebollas, nos dice Albert Camus. Sí. Entra Helicón comiendo cebollas, y las referencias que hay de la comida a ese personaje son muchísimas a lo largo de la obra. Es alguien así, yo lo diría que es alguien que representa la moral de la evasión. Si tiene un hombre que él quiere enfrente de él, que es Calígula, diciéndole que la vida no tiene sentido, que nada es importante, y Helicón lo que siempre dice es vámonos a comer, vámonos a beber. Uh-huh. Es como si trasladando esto a la actualidad, alguien, si yo le dijera a un amigo, es que mi vida carece de sentido, estoy desesperado, no sé qué hacer, nada cuenta, uh-huh, mi amigo me diría, pues vámonos a tomar una cervecita y olvídate de eso. Niégalo. Calígula obviamente puede pelear fácilmente con eso y dice, es que cuando se siente lo que yo estoy sintiendo ya ni siquiera se puede negar, yo no puedo evadir lo que me está pasando. Y entonces, con esa caracterización así de rápida, solamente quedan dos personajes que podrían verdaderamente luchar contra la filosofía de Calígula. Uno de ellos es Quereas, que postula justo lo contrario que postuló Calígula al principio. Calígula decía, los hombres mueren y no son felices, y Quereas decía, yo quiero vivir y ser feliz. En algún momento de la obra, me parece que es en el acto tercero, Calígula pues ya está como jugando a la maldad, mata gente y hace cosas terribles y se divierte con ello, y en algún momento está aburrido y le dice a las personas que están a su alrededor, quiero hablar con alguien inteligente, tráiganme a Quereas. Él siente que nadie a su alrededor lo puede ni siquiera comprender. Uh-huh. Y entonces le llevan a Quereas. Calígula está vestido de Venus grotesca, está haciendo un baile grotesco, raro, y entonces llega Quereas, y es una frase que a mí me fascina de la obra. Calígula le dice, oye Quereas, ¿tú crees que dos hombres de alma y orgullo semejante puedan hablarse uno frente a otro como si estuvieran desnudos, cara a cara? Y Quereas le dice, yo creo que sí es posible, pero creo que tú eres incapaz, Calígula. Entonces Calígula le dice, ok, pues seré incapaz, pero vamos dialogando. Tienen un diálogo que no lo quiero decir aquí porque es un poco larguito, pero y para picar a los espectadores a que lean la obra. Claro. Pero después del diálogo, Calígula le vuelve a repetir la pregunta, ¿tú crees que dos hombres de alma y orgullo semejante pueden hablarse frente a frente como si estuvieran desnudos? Y Quereas le dice, bueno, creo que es lo que acabamos de hacer. Y Calígula le demuestra que no, que el que estaba poniéndose una máscara y un disfraz y que no estaba desnudo, poniendo el corazón en la mano, era Quereas. Y entonces ese Quereas que los lectores lo tomamos como el que puede vencer esa filosofía del sinsentido, es derrotado también por Calígula, y es derrotado en una esfera intelectiva. No es que Calígula lo mate, sino que solamente con una argumentación tan fuerte en ese diálogo lo deja sin palabras, como diciéndole, bueno, pues tú quieres vivir y ser feliz, pero eso no se puede. Eso lo concreta Albert Camus con una frase tremenda que es, la inteligencia se paga caro o se niega. Sí, es lapidaria esa frase. Y pero tú, ¿por qué no pagas si no quieres negarla? Finalmente le está diciendo, yo soy más franco que tú, yo vivo en congruencia con lo que pienso y tú no. Exactamente. Si Calígula está diciendo, los hombres y las mujeres inteligentes, que son muy inteligentes, tienen que pagar un precio por esa inteligencia. Y pagar el precio de esa inteligencia es darse cuenta del absurdo de la vida y que la vida no tiene sentido. Y hay gente que asume ese costo. Calígula asume ese costo, es un hombre desesperado por su inteligencia.
Hay otra opción, que por eso quise empezar con Helicón, que es la evasión. Hay hombres que son muy inteligentes, pero que prefieren, Helicón, por ejemplo, en algún momento de la obra dice, yo soy demasiado inteligente como para pensar. Es decir, prefiero no pensar. Sí. Soy muy inteligente, pero niego mi inteligencia y la dejo al lado. Y Calígula le hace ver a Quereas que él, siendo inteligente, ni asume el costo de la inteligencia, ni niega la inteligencia, y quiere que su inteligencia lo lleve a decir que los hombres son felices y viven, pero no tiene argumentos para ello. Y entonces es la manera en la que Calígula tumba la argumentación de Quereas, y de repente el lector se siente también ahí pues interpelado, sí, porque parecía que es el que podía ganarle al villano. Y entonces un personaje que durante el acto segundo y tercero iba perdiendo presencia en la obra, que es Escipión, este poeta. Tenemos pocos datos de él. Uno de ellos, muy fuerte, es que Calígula mató a su papá y lo mató de una forma terrible. Terrible. Crudelísima. Sí, es un pasaje verdaderamente lo tortura violento. Primero. Lo tortura, le corta la lengua. Sí. Cesonia, que está del lado de Calígula, en algún momento le dice a Escipión, imagínate la cara de tu padre cuando le están haciendo eso, es una cosa terrible. Y cuando termina de decirle Cesonia, imagínate todo eso, ahora trata de comprender a Calígula. Sí. Entonces ahí más o menos Escipión sale de escena y no lo volvemos a encontrar sino hasta muchas escenas después. Él efectivamente quiere juntarse con el pueblo para matar a Calígula, pero al final se arrepiente y tiene una conversación con Calígula. Con esto termino, es muy breve y es muy bella. Le dice a Calígula, imaginen, al asesino de su padre, le dice que lo entiende, que ha logrado entenderlo finalmente y que además lo quiere. Fíjate. Pero que no va a convertir esa comprensión en una filosofía de la muerte, sino que se va a ir muy lejos a tratar de entender las razones de ello. Y yo creo que la única luz que proporciona esta obra de teatro es ese gesto de Escipión. Comulga con la ideología de Calígula, que parece una ideología que no se puede romper, pero al comulgar con esa filosofía de Calígula no se convierte en un malo por el estilo de matar, humillar, violar, etcétera, sino que se queda con la duda y se va lejos para tratar de comprender qué es lo que sucedió. Sí. Yo creo que es la única luz que nos da Albert Camus en esta pieza. Sin embargo, es una antorcha, si me permites, Bernardo. Sí. Me parece que con ser tan efímero en el texto, vaya, en comparación con todo lo demás, es una verdadera antorcha lo que propone Escipión. Está proponiendo el perdón, es así, simplificando la situación. Y me hizo, bueno, a mí también me movió muchísimo esta obra, y cada vez que la leo es como si la leyera de nuevo, pero me hizo recordar, recientemente vi un documental sobre Sudáfrica y cómo Nelson Mandela propone la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y vi una película al respecto en donde ves la tortura. Me hiciste recordar cuando hablas que Escipión, al padre de Escipión, Calígula le corta la lengua. Se ven casos así en Sudáfrica y hay una escena que a mí me conmovió, en donde está el torturador y narra todo lo que hizo, y en fin, para qué entrar en detalles, pero hay un niño sudafricano y le pide perdón el otro llorando, y tú dices, el niño va a correr o lo va a cachetear, y el niño lo abraza. Es un símbolo, claro, pero estamos hablando del perdón como posibilidad, pero no de una manera ingenua, de una manera sino como una actitud de profunda conciencia, de asumir lo absurdo, si tú quieres, la dimensión incomprensible de la vida, y lo único que tú puedes hacer es incidir en ese absurdo con un acto de amor. Corro el riesgo de que esto se sienta muy lugar común, pero si lo piensas así, finalmente sí, el mundo es un absurdo, probablemente sí, no puedo hacer nada, no importa lo que haga, me muero. Sí, pero siempre estará la acción que tú hiciste bajo una premisa del rostro del otro que trasciende tu muerte, ¿o no lo crees? Sí. Yo creo que, ante, por ejemplo, la villanía de Calígula, lo más normal es decir que él está loco, que es un malo. Sí, y entonces aquí tenemos un hombre que lo trata de comprender, un hombre que fue víctima de la maldad de Calígula, y que logra decirle que lo quiere, que lo perdona, y que está dispuesto a pensar las razones de todo ello. O sea, Calígula triunfa, digamos, en el caso de Escipión,
en la tarea que se había propuesto de ser el maestro de esa verdad, el maestro del absurdo, el pedagogo del absurdo, porque por lo menos en ese alumno, en Escipión, sembró la semilla y Escipión lo que hace es mucho más bello que lo que hace Calígula, porque él comprende las razones del malo, pero al comprender las razones del malo, no se convierte él mismo en malo. Yo creo que es la actitud filosófica por excelencia. Escipión dice, yo me voy a tratar de comprender entonces qué es la vida si no tiene sentido, y qué otras salidas puede haber que no sean matarnos unos a otros. Claro. Es genial, realmente. Y ahí es donde yo, comprendiendo muy bien a Albert Camus en este caso y sus angustias existenciales terribles, encuentras una pequeña luz que, como luz decía yo, enciende y que es por ahí, es que es lo único que te da la obra finalmente. Claro. No tiene por qué dar respuestas, ya sabemos, tiene por qué inquietarte, interpelarnos como lo hace la obra, que es, pero es genial. Y ocurren dos cosas interesantes que comparto. Lo primero es esta, ¿cómo le llamaríamos? Esta epifanía de una verdad que te presenta. Y dos, a pesar de lo duro de la obra, un sentimiento profundo al terminar de leerla y cerrar la última página y sin embargo, es posible una salida. Claro. Y sin embargo, y la conciencia que proclamaron los existencialistas, que si el mundo es un sinsentido, al hombre le toca darle el sentido, ¿no? Exactamente. Nos toca darle el sentido a tu vida y a la de los demás. Porque, sí. Sí, claro, es una obra que sintetiza toda la filosofía existencial, ¿no? Es parte también de lo genial de cómo Albert Camus, no solamente desde el teatro, sino desde la novela, por ejemplo, en El extranjero o en La peste, logra en la narrativa o en la dramaturgia, contener esos postulados filosóficos que generalmente se expresan pues en libros académicos, ¿no? O en libros con argumentaciones más elaboradas. Él más bien las va construyendo con los personajes. Y si algún error se puede encontrar en el planteamiento de Calígula, es justamente ese gesto que él tiene de convertirse en maestro o en pedagogo, porque era alguien que por un lado estaba diciendo que nada tenía sentido, que nada importaba, pero sí le pareció importante ser maestro de esa verdad. Entonces, sí había algo que para Calígula era importante, y a mí me parece que en la vida siempre va a haber algo que importe, ¿no? Y entonces, claro que como lectores nos invita la obra a pensar, justamente, si nos tomamos a Calígula en serio, el villano nos haría el favor de pensar en nuestro propio sentido, ¿no? Sí, o sea, estaríamos beneficiados por el villano. Tiene un sentido el villano, ¿no? Ahora claro, usando el mismo término, ¿no? Sí, tiene un sentido el villano. Y generalmente cada quien tenemos en nuestra historia ciertos villanos que se aparecen en tu vida, pero que no los define el ser tu villano, los define mucho más el ser humano con otro tipo de características. Finalmente, yo vuelvo a esto que hablaba de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay una palabra en sudafricano que es ubuntu, que significa precisamente eso, la capacidad de perdonar, de tolerar, de encontrarte, de amar. Es un término africano, pues, que no podría yo definir con toda certeza, pero es ubuntu y fe, agregarían los creyentes, ubuntu y fe, lo que te puede sustraer de esa angustia existencial absoluta que sería el sinsentido. Pues muy, muy bonita palabra, yo no la conocía, pero sí. Es hermosa, sí, ¿verdad? Es hermosa, sí. Pues estamos en los últimos 3 minutos de nuestro programa y me gustaría esa frase que decías con la cual cierra la obra cuando él grita, estoy vivo. Nárranos un poquito del final. Bueno, Bernardo, pues el final es un final también que puede ser leído como toda la obra en diferentes planos. En el plano narrativo, pues la gente llega, montonea a Calígula y lo mata. En el plano filosófico, el grito de todavía estoy vivo, pues nos remite a un Calígula, yo diría también un poco cínico, como diciendo me pueden matar a mí, pero eso no significa que la vida vaya a tener sentido. O sea, la idea que yo vine, de la que tuve esa epifanía, esa verdad que se me reveló de que los hombres mueren y no son felices, va a seguir, me maten a mí o no. Entonces, de alguna manera, todavía estoy vivo. Pues ahí está, finalmente. Y se puede entender, sí, como un poco de cinismo, pero también como una congruencia absoluta hasta el final de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Imelda Larios, ya hemos dado los datos, Albert Camus, la obra se llama
Calígula, y es obra de teatro. Imelda, la encuentras relativamente fácil. También nos llama Silvia Partida, que está disfrutando del programa. Calígula, según la historia, fue un personaje afectado mentalmente. Nos dice Silvia, bueno, les recuerdo que Camus toma este personaje, que se puede encontrar los datos fácil en la historia, fácilmente está documentado como uno de los grandes tiranos crueles de la historia, de Roma especialmente, pero Camus va a tomar ese pretexto para regalarnos una verdadera obra de arte. Roberto González, felicito, es excelente el comentario de Bernardo García, me gusta la forma tan didáctica que nos comparte Calígula. Bueno, no podemos olvidar que Bernardo es un maestro, tiene mucha experiencia en compartir, ¿no es cierto, Bernardo? Muchas gracias. Por esa razón, bueno, es un gran amigo, pero además colega, compañero y sobre todo un ser humano enorme. Y bueno, esto que hoy nos ha compartido, pues tiene que ver con ese Ubuntu, con ese encuentro, con esa solidaridad necesaria para seguir adelante, ¿no, Bernardo? Sí, muchas gracias, Yolanda. Pues he disfrutado muchísimo el programa y espero que la audiencia, los que hayan leído la obra, que la vuelvan a leer. Yo los invitaría porque siempre, sí, como tú lo dijiste, siempre que se lee es una lectura distinta. Yo no la he soltado durante años. Claro, no es que la esté leyendo constantemente, ¿no? Pero vuelvo sobre ella cada año a lo mejor y se encuentran cosas distintas, me afecta, sí, de manera distinta, y los que no la han leído, pues creo que sí, invitarlos de manera urgente a que compren esta obra de teatro. Sí, hay que leerlo una y otra vez. Yo lo tengo engargolado y todo subrayado así, de pronto ya no supe ni por dónde, una y otra vez. Es verdad, cuando un libro vuelve a ti una y otra vez, lo lees como nuevo, porque tiene que ver también con tu propia evolución como ser humano, ¿no? Claro. Lo vas a comprender de manera diferente. Pues estamos ahora sí, en el último minuto de nuestro programa de hoy. Bernardo, con todo mi corazón, gracias. Me encanta que vengas al programa y conversar contigo tan sabroso, sobre todo compartiéndolo con los amigos que nos reciben, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Lo he disfrutado muchísimo y qué bonito este ciclo de villanías. ¿Verdad? Lo seguiré de cerca, sí, está muy bonito. Muchísimas gracias. Ojalá que vuelvas pronto a nuestro programa nuevamente. Encantado. Y amigos, es todo por hoy. Sigan escuchando Jalisco Radio y nos escuchamos mañana. Mañana tenemos un buen tema, pero ya lo hablaremos. Mañana en punto de las 9, la cita con ustedes, y muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.